cuenta, por ejemplo, en losas de 16 metros, ¿sí? Esta losa maciza puede tener un consumo de más de 20 kilos por metro cuadrado de acero convencional, mientras que la misma losa tiene un consumo de 12 kilos por metro cuadrado de acero, perdón, de acero de postensado. Esa es la misma aplicación, pero para la losa maciza de postensado. Y esta es la eficiencia, ¿no? Es una cosa que fue inventada, básicamente se denomina eficiencia porque es el área de acero por el esfuerzo en el acero dividido el área seccional, ¿sí? Con respecto a la luz. Entonces, la eficiencia, este es el postensado con respecto al refuerzo convencional, ¿sí? Este valor siempre es mejor para el postensado en prácticamente todas las luces donde el postensado es aplicable. ¿Ya? Quiere decir, en eficiencia, como esto es área por esfuerzo, entre más postensado utilice, más eficiencia obtengo porque menos refuerzo necesito. Y eso es todo respecto a eso. Yo creo que podemos tener preguntas, sacamos 10 minutos más temprano. Si tienen preguntas, hagamos preguntas. Si no, hacemos un descanso un poco mayor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O ya están muy cansados? Bueno, entonces, descansemos un momento entonces. Diseño de métodos de losas de PT por método de elementos finitos. Yo preferiría, no sé ustedes, dejar eso al final. Realmente no vamos a hacer ningún ejemplo de elementos finitos, sino mostrar ejemplos hechos con elementos finitos. Y más bien seguir con las prácticas de distribución de tendones de losas, ¿sí? De distribución constructiva de tendones, hacer el ejemplo de análisis de vibración, que ese sí me parece importante. Y al final elegir entre ver una aplicación de BIM, no sé qué tantas personas utilizan aquí Revit, y ver cómo se interactúa con el software de ADAPT, si lo quieren hacer, o vemos los ejemplos de elementos finitos. Entonces, más bien, lo que yo les propongo es, damos la práctica de distribución de tendones en construcción, y después seguimos con la aplicación del ejemplo de vibración. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, lo que hemos visto desde por la mañana es, empezamos con saber cuáles eran los sistemas de postensados, después vimos las bases para diseñar esos sistemas, después diseñamos una franja de postensado, y ahora comparamos los costos, y ahora vamos a ver cómo se coloca, ¿sí? en el campo, o al menos lo que vamos a ver aquí son casi todas prácticas norteamericanas, pues, que son válidas. Bueno, los miembros de postensado, obviamente la formación de agrietamientos no depende de la colocación, de dónde está el tendón, contrario al refuerzo pasivo. Si se acuerdan en la mañana cuando veíamos la losa que tenía una placa de acero que sostenía un pilar de acero, el refuerzo, si eso fuera de hormigón reforzado convencional, el refuerzo pasivo se tiene que colocar justo debajo del pilar, ¿sí? Obviamente en el postensado también se colocan cables por debajo, pero se extienden más allá de la zona de la placa de la platina de acero, ¿sí? Asimismo, sabemos también que la precompresión del preesforzado es P sobre A, independientemente de si el preesforzado tiene una forma de este tipo o una forma de este tipo. Sabemos que tiene efectos de flexión si se coloca encima, cuando tenemos una viga simplemente apoyada, si el refuerzo de postensado está arriba, tiene un efecto adverso en la deflexión, ¿sí? Pero independientemente de eso, el esfuerzo en una sección a la mitad de la luz es P sobre A, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que tiene el postensado es que obviamente tiene fuerzas de levantamiento de la sección, que es la carga balanceada, que está entre el 50 y 90% del peso normalmente, ¿sí? Y para eso produce esfuerzos biaxiales en el concreto.
independientemente de la colocación del cable en la losa. ¿Sí? Para volver a reiterar, independientemente de que el cable vaya en bandas y distribuido, eso crea esfuerzos de compresión en dos direcciones. Y cuando estamos analizando esfuerzos últimos o condiciones de seguridad, ¿sí? Nosotros siempre analizamos o diseñamos para la condición de control por tensión. Estamos hablando de que el momento que se genera, el momento de ruptura, siempre ocurre debido a una falla por tensión. Y cuando hay fallas por tensión, estamos hablando de que las fallas ocurren a niveles de líneas de fluencia. ¿Sí? Fluencia, ¿por qué? Porque el acero fluye y ocurre el momento máximo nominal. Este concepto de franjas sobre columnas y franjas intermedias no existe en posttensado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto existe para hormigón convencional debido a que hay intensidades de momento donde el refuerzo convencional se coloca concentrado en las franjas anchas, en las franjas donde están los soportes. ¿Sí? En el hormigón posttensado, el área tributaria es el área total, en espacios intermedios entre columnas. ¿Sí? Y esa área actúa toda precompresión. Entonces, esto no existe en diseño posttensado. Lo que hablamos de la posición del refuerzo posttensado. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de una placa con dos cables separados, ¿sí? Dos tendones separados a esta distancia. Si yo corto por aquí, el esfuerzo es 2 veces P dividido A. Si yo pongo esos cables juntos y corto por ahí, el esfuerzo es 2 P sobre A. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que independientemente de la colocación de los cables, el esfuerzo es el mismo. Esto es para volver a decir que cuando estamos analizando losas y consideramos que las losas fluyen por tensión, las líneas de falla que ocurren sobre donde están los momentos más altos. ¿Sí? Entonces, los momentos más altos están en los apoyos y en las luces intermedias, lo mismo que aquí. En los apoyos y en la mitad de la luz. Y es donde se forman las ¿cómo se llama eso? Las articulaciones plásticas. Entonces, este es el mecanismo de falla. Primero falla aquí y después falla en los apoyos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esto fuera un acero convencional, si estuviera diseñada convencionalmente, este momento aquí es menor que estos dos. Entonces, primero se produce la articulación plástica aquí y después aquí. ¿Cuáles son las distribuciones de cables? ¿Sí? Hay varias, hay mixtas, ¿no? Esta es la práctica norteamericana, bandas con cables distribuidos, y también es la práctica en Europa, ¿no? Y la práctica en el Medio Oeste, sí, en Arabia Saudita, sí. Esta es otra práctica que no es permitida en Norteamérica. Esta es otra práctica, digamos que mixta, hay bandas con cables distribuidos en las dos direcciones. Y esta es otra también mixta, ¿no? distribuido con algunas bandas pasando por los apoyos. Estas son bandas, distribuido. ¿Sí? Esta es bastante compleja de hacer, esta es más o menos, esta es muy fácil de hacer, esta está prohibida al menos en Norteamérica. ¿Ya? Cualquiera de esas combinaciones produce los mismos esfuerzos de compresión biaxial. ¿Sí? Estos tipos de distribuciones, estos paneles con estas distribuciones, se hicieron unos ensayos en Texas hace algún tiempo ya, para ver cómo se comportaba una carga uniformemente distribuida. Y todos fallaron con esos mecanismos de líneas de falla que mostramos ahora, todos fallaron básicamente casi que la misma carga. ¿Sí? O sea que independientemente de cómo ponga usted el cable, falla igual. Pero ¿por qué esta está prohibida? ¿O por qué no se debería aceptar una distribución de bandas como esta? ¿A quién se le ocurre por qué? Porque en esta zona yo no tengo refuerzo, ¿sí? Y esos paneles se fallaron a carga uniforme,
no se fallar una carga puntual. Entonces, si yo tengo una carga puntual en la mitad de estas cosas, no hay refuerzo que lo sostenga. Entonces, debido a eso, el código americano le decía a uno, ¿sabe qué? Si usted coloca bandas en una dirección, tiene que colocar distribución en la otra dirección precisamente para que haya espacios en donde haya cables menos espaciados, ¿sí? Y que esto no quede completamente, literalmente vacío. Esto funciona si las cargas son siempre uniformes. Esto no funciona si hay cargas puntuales de alta intensidad, ¿sí? Entonces esa es la distribución de cables, ¿sí? Aquí van las bandas. Este es el cable distribuido. Miren una cosa, estos cables se colocan, este tiene dos cables por perfil. Y estos son los barros de soporte, ¿sí? Y estas son las silletas o los cangrejos que ustedes llaman. Entre otras cosas, el que quiera, excepto este cogí ahí, el que quiera llevarse eso, con gusto. Pues, a mí es un encargo ya, entonces con gusto se pueden llevar eso. Entonces estas son las silletas de soporte y las silletas van cambiando de altura, ¿sí? A la medida en que va aumentando el perfil del cable, ¿sí? Y para práctica de colocación, estos perfiles de estos cables deberían ser siempre los mismos. ¿Para qué? Para colocar barras de soporte a una distancia equidistante siempre, ¿sí? Este es un ejemplo de bandas en una dirección y distribuidos en la otra, ¿sí? Miren que estos distribuidos fuera de esta banda, de este rectángulo de aquí, este cable distribuido de aquí arriba y este de aquí abajo, pasan por encima de las bandas, pero los dos cables distribuidos que vienen por aquí por el centro pasan por debajo de las bandas, ¿sí? Eso es una práctica constructiva, normalmente se hace así. Los dos cables distribuidos que van por el centro del pilar pasan por debajo de las bandas estas y serían los primeros que se colocan, ¿sí? ¿Cómo se coloca el sistema? El sistema se coloca de abajo para arriba. Primero arman la formaleta o el encofrado, después enseguida el punto se ve ahí, después se marca los espaciamientos de las barras de soporte, después se colocan las arañas, los cangrejos, después se colocan las barras de soporte y se amarran, después se coloca el primer cable, que es el que más bajo está, en este caso sería el primer cable o el primer par de cables sobre el pilar distribuido, después se colocan las bandas, se amarran las bandas a las silletas de soporte y después se colocan los distribuidos. Esa es la forma como se coloca, pero no es la forma como se tensiona. Se tensiona al revés. Este es casi que el ejemplo que hicimos ahora, ¿sí? Con las bandas curvas, ¿no? Estos son tendones en banda y estos son los tendones distribuidos. Este es el ejemplo real, estos son los tendones en banda que tienen curvaturas y aquí van los cables distribuidos. No se ve muy bien, pero ahí están. Estos son los tendones en curva. Por ejemplo, aquí sale un grupo de tendones en banda que va a esta columna y hay otros que siguen hacia estas columnas de acá. La ventaja del postensado es que se puede alabear horizontalmente casi como uno quiera, ¿sí? Pero hay que tener ciertos cuidados al de colocación. Ahora, alguien me preguntaba que cómo colocaba uno las bandas, ¿sí? Si así o así. ¿Ya? Y eso tiene que ver más con un efecto económico, que con un efecto real de análisis, porque si yo las coloco así y los distribuidos así, obtengo la misma precompresión que si los coloco así con los distribuidos así. Analíticamente es la misma cosa, económicamente no es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo coloco bandas así, obtengo estas zonas de disturbio, ¿de acuerdo? Estas zonas no tienen realmente la misma tensión, entonces yo tengo que compensar esa tensión que no tengo con refuerzo pasivo. Entonces aquí tengo que colocar 8 zonas de tensión de refuerzo pasivo, 8. Mientras que si lo coloco así, coloco solamente 4. Entonces, aquí gasto menos refuerzo que aquí.
Adicionalmente gasto menos silletas así y así para el refuerzo distribuido, porque el refuerzo distribuido es a lo largo, ¿no? Si el refuerzo distribuido es uno o dos cables, cada uno o dos cables tengo que poner cangrejos, ¿ya? Es más costoso, ¿ya? Entonces la razón es económica, no es de ingeniería. Casi que la mayoría de las razones para hacer esto es económica, no tiene nada que ver con ingeniería, porque ingeniería es, se hace, ¿no? No es nada complicado. Ejemplos de cables distribuidos, ya los habíamos visto en la mañana. Estos son ductos planos semirrígidos y estos son ductos circulares. Esto sí es feo, ¿no? Estos son ductos circulares con silletas ya hechas con refuerzo, ¿no? Con unas silletas de refuerzo de orilla. Ahora, cuando tensiona uno en un lado o en los dos lados, eso tiene que ver básicamente con las pérdidas por fricción, ¿ya? Entonces esto es otra receta del PTI. El PTI y el ACI están llenos de recetas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo dimensiones que son de menos de 10 metros, inclusive hasta de menos de 6 metros, ¿sí? Lo preferible para hacer es colocar los cables en U. Cuando se pasa hasta más de 10 metros, se tensiona solamente de un lado. Este es el punto de tensión, este es el punto muerto, ¿sí? Cuando está hasta 36 metros, se puede tensionar de un lado, pero puede haber unas pérdidas largas o la elongación es muy larga. Y esto ya tiene que ver con cuestión práctica de cables, de gatos, ¿sí? El gato de tensionamiento, no tengo una foto de eso aquí. El gato de tensionamiento normalmente tiene un recorrido de pistón de 20 centímetros, 8 pulgadas y media. El que sea cuidadoso nunca lleva el gato hasta el extremo, hasta los 20 centímetros, porque daña los empaques del gato, ¿sí? Entonces simplemente lo recorre hasta el 90% de ese recorrido, 18 centímetros. Cuando se pasa de esta longitud, 36 metros, ya estas elongaciones son muy grandes. Para tener una idea de cuál puede ser la elongación del tendón cuando se jala, la relación es burda, pero funciona, es 7 milímetros por metro lineal. Y eso no viene de la nada, eso es PL sobre AE, asumiendo que el cable es recto, ¿sí? Puede ser mayor que eso por pérdidas a fricción más grandes, pero 7 funciona. Normalmente 6,5, 6,6, 6,7. 7 funciona. Entonces, si estos son 36 metros, si esto lo multiplican por 7, esto da 7 por 6, 42, 21, 250 milímetros esperados de elongación. Y acabamos de decir que el recorrido del gato es de 20, que se reduce a 18. Entonces, cuando eso pasa, este cable se puede tensar en dos fases. ¿Cómo se tensiona en dos fases? Se lleva hasta si son 22 milímetros, ¿sí? 22 centímetros, el PTI recomienda que se tensione mitad y mitad, 11 y 11. ¿Sí? Otra recomendación dice, llévelo hasta los 18 y el resto lo hace en el segundo jalón. Pero normalmente lo que debería hacerse es que el segundo jalón del cable solamente lleve el recorrido del gato hasta el 60% de 20. Es decir, yo tengo 22 menos 12, el primer jalón es de 10 y el segundo 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso protege la cuña. ¿Ya? Si ustedes vieron el ejemplo, por ahí estaba circulando la otra. ¿Sí? Si ustedes vieron la cuña, detectaron bien la cuña, esa cuña está agrietada, tiene grietas longitudinales. Y eso pasa es porque cuando se tensiona, la cuña trata de acomodarse, se asienta y trata de acomodarse, pero está sufriendo un ensanchamiento, ¿sí? Entonces se agrieta longitudinalmente. Eso no quiere decir que falle, eso es natural de la cuña que pasa, ¿ya? Para evitar ese agrietamiento temprano, por eso se tensiona en el segundo jalón al 60% del recorrido del gato. Esas son prácticas de construcción, no todo el mundo tiene que saber eso, pero es bueno saberlo para ver qué pasa. Ahora, cuando pasa de 36 metros, olvídese, esto ya es, por ejemplo, 50 metros, esto hay que tensarlo en dos frentes, ¿sí?
porque en 50 metros 5 por 7, 35 centímetros. Eso es casi que 2 veces el recorrido del gato. Entonces uno tensiona la mitad en un lado y la mitad en el otro. ¿Ya? Entonces los puntos de anclaje son puntos de anclaje vivos en ambos extremos. Y es mejor tensionarlo así porque las pérdidas por fricción se disminuyen. Si yo jalo de un solo lado, casi que el extremo a 50 metros no siente lo que yo estoy haciendo. Cuando jalo de un lado y después del otro, ambos extremos están con esfuerzos relativos similares. Entonces esta es la colocación, por ejemplo, de los cables en U. ¿Sí? Esto es un acercamiento de esto aquí. Ustedes ven que aquí hay un cable en U y aquí hay un cable en U. Estos son anclajes muertos, estos son cajas de tensionamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire que aquí hay pared y aquí hay pared. Cuando yo tengo esas paredes, yo no puedo tensar del borde vertical. Pues no tengo para dónde sacar el gato. Ese gato mide 80 centímetros, más 20, eso es casi un metro. Entonces, como no tengo un metro de recorrido aquí, yo tengo que tensar por arriba. Entonces, el posttensado es de sentido común, de saber cuáles son las dimensiones del equipo que yo utilizo y del espacio donde estoy trabajando. Ahora, para estos, por ejemplo, en este caso, esto es casi que 5 metros. En 5 metros tensar así no es efectivo. Hablamos de que el posttensado económicamente no es efectivo a los 5 metros, 5 o 6 metros. Tampoco es efectivo a la hora de elongaciones, porque son muy cortas. ¿Sí? Entonces, estas zonas así es preferible hacerlas en U. Esta es la colocación, por ejemplo, sobre apoyos como muros, ¿sí? Y las terminaciones en los extremos. Entonces, cuando hay muros, yo no quiero ejercer una presión vertical por carga balanceada sobre el muro, entonces lo hago recto. ¿Sí? Y cuando lo hago recto, lo coloco en la parte superior, si el muro es un apoyo intermedio. ¿Por qué? Porque si lo coloco en la parte superior, va a tener una carga balanceada aquí alta, que es lo que yo requiero. Esta es la terminación del cable en la losa en los extremos. Entonces lo que sabemos es que el cable hay que terminarlo en el punto, en el centroide. ¿Sí? Esta es una terminación, son dos opciones, ¿no? Una parabólica, pero la parábola aquí no compensa ninguna carga balanceada real. Entonces es mejor terminarlo recto y al borde de centroide. ¿Sí? Lo mismo en esta zona, entonces viene el cable con parábola simplificada y simplemente se hace recto a la hora de llegar al centroide de la losa. Este es otro ejemplo de cable en bandas y distribuidos. Por ejemplo, las bandas aquí son de 3 cables. ¿Por qué se hacen bandas de 3 cables y no colocar 3 cables espaciados uniformemente? Por plata. ¿Sí? Tengo que colocar más cangrejos. En cambio, si los agrupo, pues utilizo un cangrejo para 3 cables, no 3 cangrejos para 3 cables. ¿Sí? Entonces ahorro el 60% de los cangrejos. ¿Sí? Entonces, aquí hay 3 cables y estas son las bandas. Y estas son las barras de soporte. ¿Sí? Las barras de soporte, entre esta barra de soporte y esta barra de soporte, hay normalmente 1,20 metros, 4 pies. ¿Sí? Y esas barras de soporte siempre son de media pulgada o de 12,7 milímetros. ¿Por qué no son de 3 octavos o de 10 milímetros? Porque no tiene suficiente rigidez a flexión. Y como no tiene suficiente rigidez a flexión, a la hora de hacer el llenado de esta losa, el cable se puede doblar, se puede encombar. ¿Sí? Entonces muevo el centro de gravedad del cable y eso es esto. Esto era lo que veíamos, pero en fotografía ahora de forma gráfica. Estos son los cables en banda, estos son los cables distribuidos. Los cables distribuidos que van en el centro del pilar pasan por debajo de los cables en banda y los que van alejados del centro del pilar ya van por encima. ¿Sí? Pero de tal forma de que la altura de este centroide, más la altura de este centroide, más la altura de este centroide, ¿sí? Al hacer el centroide total de los cables,
da el centroide que necesita o que calculé. ¿Ya? Esta es una vista de los cables alrededor de la banda. Wow. Los cables de la banda. Entonces, cuando van en banda, yo los paso rectos por el apoyo. ¿Sí? Bueno, perdón. Cuando van en banda, estos son los grupos de bandas. Y esta es la barra que los sostiene, estos son los cables distribuidos. Estas barras siempre son de número 4, de 12 milímetros. Estos son los cables en banda. Estos son como recomendaciones, recetas para colocar los cables, ¿no? Hasta dónde tienen que ir estos anchos. ¿Sí? Estos anchos normalmente son de unos 60 centímetros al lado y lado. ¿Ya? Hasta 1,20. Y esos puntos, aquí se recomienda que sea medio y medio, pero cuando son luces extremas, acuerden que es punto 4 y punto 6. ¿No? Los que hacen parqueaderos de estacionamiento siempre hacen punto 4 y punto 6, ¿sí? Porque obviamente las luces son muy grandes, 18 metros, 20 metros. Estos son la distribución, los cables distribuidos que tienen puntos de inflexión en esta forma, ¿no? Ahora, hay un mínimo de tendones sobre los apoyos. Ya decíamos que simplemente por prevención de colapso, o cuando ocurre el colapso, debe pasar al menos 2 tendones en ambas direcciones, ¿sí? Para que la losa quede colgando de ahí. Hay un máximo espaciamiento entre tendones. El PTI recomienda 8 veces el espesor de la losa, o 1800 milímetros máximo. Y bueno, y también hay los tendones no adheridos también se van por grupos de tendones. Entonces vamos a ver eso. Entonces lo que decíamos, mínimo 2 tendones en cada dirección. Aquí está el apoyo. Van 2 tendones aquí y obviamente por aquí van muchos. Pero mínimo 2 tendones en cada dirección. Ya estos tendones, estos de aquí y de aquí, ¿estoy viendo bien? No. Este es el tendón sobre el apoyo y ya estos dos están fuera del apoyo. La separación de tendones, lo que decíamos, cuando hay grupos de tendones, la máxima separación es de 8 veces, la recomendada es de 8 veces el espesor de la losa, ¿sí? Para tendones distribuidos y para tendones en banda, ¿sí? Estos espaciamientos se calcula de tal forma de que este espaciamiento menos los diámetros de las varillas que se colocan, este espaciamiento que queda sea mayor o igual al espaciamiento de los cables. ¿Ya? Esto no se coloca a menos espaciamiento porque si esto se agrupan más cables, 5, 6, 7 cables, lo que va a pasar es que esto va a quedar en una superficie de falla donde no se va a poder meter concreto. ¿Terminó? Bien alto. Como este resultado. ¿Sí? Dígame por dónde meto bien hormigón ahí. Y mire la cantidad de cables que hay. Entonces, esto se debe evitar. Por eso, como recomendación, se dice que en grupos de cables sean máximo 4. A veces se ven 5, pero no más allá de eso. Y mire la separación de los cables en la otra dirección. Y mire las varillas aquí. O sea, este espaciamiento no suma todo este espaciamiento. Entonces no hay donde llenar. Estos son los cables en vigas. Ahí se ven los tendones agrupados en la viga, ¿no? Y cuando se hacen los cables en vigas, si las vigas son parte de la resistencia lateral de la estructura, o sea, que soportan sismo o soportan viento, normalmente en los extremos de las vigas los estribos tienen que ser cerrados, ¿sí? Pero para cuando se hace postensado, se hace el estribo en 2 fases, un estribo en U y después se coloca el estribo en un gancho de estribo en la parte superior. ¿Por qué tienen que ser de esa forma? Porque lo que yo quiero es proveer ductilidad en los extremos de las conexiones pilar-viga, ¿sí? Esos estribos en esa zona tienen que ser cerrados y tienen que ser más espaciados. ¿Por qué? Porque la más ductilidad, fuera de eso, el comportamiento del hormigón ahí es a compresión triaxial debido al cerramiento del estribo. Entonces se colocan después los ganchos aquí, en estas zonas. Y aquí se pasan ya los cables distribuidos. Esto es lo que les decía.
En una viga primero se hace el estribo así, después se cierra, o si no es una viga de resistencia sísmica o de viento, se hace simplemente el gancho en U así o cerrado. ¿Ya? Y este es un sistema de colocación de los tendones metidos en la viga por grupos. ¿Ya? Esto es un sistema bastante complicado de hacer porque esto es una varilla soldada, ¿no? En cada uno de estos espacios se meten los grupos. En vez de, aquí hay algunos hechos, muy costosos. Es mejor hacer una varilla en U. Estas varillitas en U pues son fáciles de colocar en obra y son de media pulgada, de 12 milímetros, ¿no? Se colocan hacia arriba o se colocan hacia abajo. Y aquí están los grupos de tendones amarrados, y el centroide del grupo de tendones está en el centroide de la sección total, ¿no? Ahí está el grupo. En esto no aplica la idea de que los tendones más el espaciamiento en los barras es igual a D. Simplemente lo único que se aplica es este espaciamiento sea 1 o 1.5 veces este diámetro total de aquí hormigón lleno. Y ahí está la varilla en U, en este caso hacia arriba, está amarrada con alambre. Una cosa particular del alambre, hablábamos en la mañana de lo que hay que proteger en el tendón plastificado, es precisamente el forro. Entonces cuando el obrero hace el amarre de esto, no puede apretar esto muy duro, ¿sí? Porque penetra el forro eso. ¿Ya? Entonces existen ya formas de hacer esto, pero con unos straps que son de nylon, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas. Cuando hay mucha congestión en la viga, esta es una viga que tiene el estribo, ¿sí ven? Los estribos en U y después tienen el ganchito, ¿sí? Es una viga bastante congestionada. Cuando eso pasa, es conveniente sacar los estribos afuera de la viga a la hora de llegar al anclaje vivo o al anclaje muerto, ¿no? Entonces, por aquí van los estribos que van rectos y terminan aquí, pero estos estribos de este lado se doblan y van para acá, y los de este lado se doblan desde aquí y van para allá, porque se hacen cruzados. Es una forma, pues esta es la elevación, esta es la planta. En la planta los que vienen por aquí se cruzan hacia allá, los que vienen por acá se cruzan hacia allá. ¿Por qué no se hace más bien así? Recuerde que esos grupos de cables, 3 o 4 tendones, llevan 45 o 60 toneladas de fuerza. Explota el concreto. Entonces, si usted los hace cruzados, aquí hay una fuerza en este sentido, ¿sí? Y para este cable hay una fuerza en este sentido. Lo que está haciendo aquí con esto es comprimiendo más el concreto. ¿Ya? Lo que decíamos, si se colocan de esta forma, puede haber una explosión de estas esquinas aquí. Entonces, si usted los quiere colocar de esta forma, usted tiene que colocar ganchos, ¿no es cierto? Pero es más recomendable esta forma sin colocar ganchos, porque los ganchos para una zona tan congestionada es peor. Aquí viene cuando hay, estos son dobleces de estribos en planta, ¿sí? Cuando van así en curvas, en la losa. Entonces, los códigos y el PTI exige, primero que todo, que se separen los cordones, que se separen por lo menos, aquí dice un gap de al menos 2 pulgadas o 50 milímetros. Y adicionalmente a separarlos hay que colocar ganchos. ¿Sí? La tendencia de colocar ganchos es que se coloca un gancho aquí y después otro gancho que cobije estos dos, otro que cobije 3, otro que cobije 2. ¿Sí? Estos ganchos es precisamente para evitar que aquí hay fuerza de tensión en esta dirección y fuerza de tensión en esta dirección, que suman una fuerza vertical hacia abajo. Entonces estos ganchos se tienen que calcular de tal forma de que compensen esa fuerza pero hacia arriba. Eso se calcula, dependiendo de cuál es la curvatura del elemento. Y esto es una colocación de esos ganchos, obviamente aquí hay curvaturas,
se alcanza a ver porque es, bueno, es un acercamiento, pero vean los ganchos estos, ¿no? Y van intercalados, este va aquí, después este aquí, este aquí y este aquí, este acá y este acá. Y mira el espaciamiento entre los cordones. Vean otro aquí. Y van a curvatura y van los ganchos aquí. Lo que pasa si no hay ganchos. ¿Qué tiende? Esto es un hueco aquí, un vacío, ¿no?, de la losa. ¿Qué tiende a hacer el cable naturalmente cuando se tensiona? Volverse recto. Y cuando se vuelve recto, empuja hacia esa dirección. Entonces, aquí hubo un blowout, ¿sí?, una explosión del concreto hacia arriba, y mire que aquí no habían, ¿cómo se llama esto?, los ganchos esos, y parece que tampoco esta es la huella de estos son los cordones en el estado final. Este es el estado donde estaban antes de aplastarse, ¿sí? Otro ejemplo. Esta era la huella de donde estaban, y mire que estaban uno pegado al otro, ¿sí? Y a dónde quedaron. Y la fuerza hizo que hasta se volara el plástico de recubrimiento. Y cuando están muy en la superficie, no solamente vuela el cable, sino que vuela el concreto, el hormigón. Llega hasta el punto de que esta fuerza es tan grande que corta lo que encuentre en el plano de falta. Mire una curvatura aquí, ¿sí? Aquí hay una explosión y mire que todos vienen pegados en una curva y no hay ganchos. Y estos también están en la misma situación. Un acercamiento de la misma. Y mire que están completamente pegados, cuando deberían estar espaciados para poder poner los ganchos. Cuando están espaciados entre ellos 50 milímetros como mínimo, hay concreto y hormigón entre ellos, ¿sí? Entonces, lo que hace es, el cable más externo trata de empujar ese hormigón y no trata de empujar el otro que está al lado, ¿sí? Y además, si se tienen los hairpins o los ganchos, eso absorbe la fuerza de tensión en la otra dirección. Esto es otra. Estos vienen cruzados, pero sin embargo, esta es la huella inicial, aquí está la huella inicial, tampoco hay ganchos, están completamente cercanos los unos a los otros. Entonces hay tolerancias para colocar en planta los cables, y las tolerancias se dan de acuerdo a cuánto se desvía el cable con respecto a la recta. Si esta desviación A sobre B es menor que un doceavo, o mejor dicho, si B es básicamente 12 veces A, no se necesita colocar ganchos. Pero cuando esto es mayor, hay que empezar a colocar ganchos y calcular los ganchos. Otra de las condiciones de colocación es que cuando se terminan cables adicionales, acuerden que en el ejemplo que hicimos habían 23 cables que terminaban en la segunda luz. Entonces, esos cables no se terminan siempre en la misma posición, se hacen alternados. Y esto es en planta y esto es en perfil. Este gancho, esta platina es esta y este anclaje es este, ¿sí? Y siempre hay un distanciamiento entre este anclaje al menos 12 pulgadas o 30 centímetros. Y cada uno de estos anclajes, si ven bien, estas varillas azules son las varillas de retención de aplastamiento. Entonces son dos varillas de media aquí, miren, una aquí arriba y otra aquí, y otras dos varillas de media, una aquí y otra aquí. ¿Sí? Esa es la forma de colocar tendones adicionales cuando terminan en algún lado de la losa. Y aquí ven un ejemplo, ¿no? Estos son ejemplos de terminación de tendones, de anclajes muertos, y están espaciados. Aquí viene uno acá, en zigzag. Y aquí están las varillas, dos varillas de media para estos, cuatro de aquí atrás, otras dos varillas de media para estos tres de aquí atrás. Esto es algo que se debe evitar, porque
hablamos que siempre deben estar alternados. ¿Por qué tienen que estar alternados? Entre otras cosas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué diablos hay que hacerlo así, no así? Si yo los hago así, lo que estoy creando aquí es un plano de falla. ¿Sí? O sea, si yo jalo esto hacia allá, todos estos cables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 por 15, 75 toneladas de tensión que se tienen que compensar de aquí a atrás. ¿Sí? Entonces aquí solamente hay un refuerzo, 2 varillitas de media, para compensar el blowout, la explosión del cable hacia adelante. Pero ¿qué pasa hacia atrás de ese plano? No hay refuerzo. Yo tengo que poner refuerzo en esta dirección para compensar eso, y no lo hay. Esto debe evitarse. Si no se puede evitar, hay que colocar refuerzo en esa dirección. Es pura sentido común y pura estática. Una fuerza tiene que ser compensada por la otra. Este plano de falla en el hormigón no se compensa con hormigón, porque el hormigón no puede con esa tensión. Este es otro ejemplo propio. ¿Sí? La cantidad de cables: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 por 15. Un poco de cables en un plano de falla bastante bien definido. Refuerzo adicional, ¿sí? De suplemento de refuerzo, código, requerimientos mínimos de código, etc. Entonces, refuerzo mínimo. Nosotros ya sabemos cómo calcular el refuerzo mínimo de acuerdo a código. .00075A sub C. ¿Sí? Pero ese refuerzo mínimo me puede a mí dar 2 varillas. ¿Sí? Se recomienda que como mínimo ponga al menos 4 varillas en las 2 direcciones. Las varillas tienen que estar limitadas en la banda de la columna, que es 1,5H más el ancho del pilar más 1,5H. Evite congestión, máximo este valor. ¿Sí? Estos son cuestiones prácticas, son recetas precisamente por hacer lo mismo siempre. Y las longitudes de las varillas es la luz dividido 6, como es la longitud de los capiteles. Y las varillas tienen que ser compatibles con los tendones, o sea, no colocar varillas número 14 con tendones de medio. Eso es exagerado. Para el refuerzo inferior, estamos hablando de ACI, no hay un mínimo. ¿Sí? La posición del refuerzo inferior se hace uniforme en los distribuidos y en banda en los agrupados. ¿Sí? O sea, si usted coloca la banda de tendones, ponga el refuerzo inferior justo debajo de él. Evite la congestión, no es un problema. Y hay otra cosa, y esta receta, ¿sí? Es de colocar varillas en esta forma. En las luces finales, en los extremos finales, coloque al menos 1/3 de las varillas que calculó, llegando a los apoyos. Y en las luces interiores, 1/4 de las varillas llegando a los apoyos. Entonces ya lo vemos prácticamente aquí. ¿Sí? Estos son ejemplos de colocación. ¿Ya? Para cuando hay capiteles, el refuerzo superior se coloca alternado también. Si yo tengo 10 varillas de refuerzo superior, coloco las 10 varillas, una así, la otra así, una así y la otra así, ¿sí? Siempre dejando un espaciamiento entre ellas, y el espaciamiento mágico es 12 pulgadas, 30 centímetros. Lo mismo que estas varillas, este es el refuerzo inferior. Entonces el refuerzo inferior ahorita decía de que si esto es una luz exterior, coloque una de cada 3 varillas, 1, 2 y 3, una de cada 3 varillas llegando a los apoyos. ¿Y por qué se hace eso? La respuesta es integridad estructural. Si ustedes ponen todas las varillas de esta longitud, si hay un colapso de cualquier forma, ¿sí? No hay varillita que llegue de apoyo a apoyo para que tenga eso al menos el peso poco. La integridad estructural no tiene que ver con condiciones de comportamiento de resistencia, simplemente tiene que ver con condiciones
de prevenir muertes, literalmente. ¿Sí? Es decir, que si la varilla va a extremo